Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe Alfredo Godínez Ciordes, soy alumno del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad UNADEM. El día de hoy vamos a presentar la asignación a cargo del docente de la estancia 2 del doctor Ian Fabio Beas Wendre, con el tema de reanimación cardiopulmonar avanzada de la paciente gestante. Para ello me gustaría realizar una introducción. Hay que tomar en cuenta que el embarazo y el parto seguro son derechos humanos básicos que debemos promover hasta el pleno ejercicio y que sea una realidad. Sin embargo, los procesos de reanimación cardiopulmonar avanzados en pacientes embarazadas no han sido posibles alcanzar una homologación de criterio, dependiendo, y obviamente, por lo que la mortalidad inducida del paro cardiorrespiratorio en la población general está bien documentada. Sin embargo, se sabe poco o se tiene poca relación sobre el paro cardiorrespiratorio en las mujeres embarazadas. Una característica distintiva es el hecho de que el tratamiento es de dos pacientes, madre y feto. La supervivencia está determinada por los resultados de la madre y la conveniencia de realizar las maniobras de reanimación a tiempo y tener intervenciones específicas y de contención. Es fundamental comprender los cambios fisiológicos, particularmente los del estado hemodinámico y la respiración, ya que estos se caracterizan en el desempeño y la efectividad de las maniobras de reanimación durante el embarazo, así como las maniobras o bien desplazamientos laterales izquierdos del útero grávido o bien los dispositivos de Cradif o cuñas de angulación de 15 o 30 grados. Hay que tomar en cuenta que cuando una mujer embarazada solicita un servicio de urgencia en una situación crítica, surgen muchas dudas en el área prehospitalaria acerca de la actuación que debemos de tomar, y para resolverlas, debemos apegarnos y seguir sistemáticamente los protocolos que se han estado establecidos de forma conveniente, respetando las forma más exhaustiva el manejo respecto a las maniobras que hay que realizar y el tiempo de intervención y sobre todo ser precisos al ejecutarlas. En los casos más apremiantes son aquellos donde la madre en situación crítica, teniendo en cuenta la edad gestacional viable, que es de 24 semanas. Dentro de ello hicimos una infografía que por el tamaño me permití cortar para hacer una pequeña ampliación. Ahora, hay que tomar en cuenta que todas las mujeres embarazadas tienen cambios fisiológicos. Obviamente, esto debido a la gestación que supone la aparición de cambios significativos anatómicos funcionales y que tienen gran importancia en la repercusión sobre la fisiopatología de la mujer. Es preciso conocer sus consecuencias para prevenir e interpretar lo que puede ser un hecho patológico o, por el contrario, adaptativo normal. Algunos de estos aspectos deben de ser y debemos de tomar en cuenta que son vitales y decisivos a la hora de realizar las maniobras y técnicas del RCP correctamente en la mujer embarazada. La posición de la mujer, el soporte ventilatorio y la desobstrucción de la vía aérea, así como una reposición enérgica de los líquidos. En este caso, hago mención a que el sistema cardiovascular genera ciertos cambios como el aumento del gasto cardíaco, la disminución de flujo sanguíneo, por lo tanto, el aumento de la progesterona nos genera una disminución de tono muscular liso. Por lo tanto, el corazón también tiende a desplazarse anatómicamente a su posición, aumentando de 10 a 15 latidos por minuto. Cabe mencionar que el aumento del volumen intravascular lleva un incremento del tamaño al final de la diástole del ventrículo izquierdo y posteriormente a un aumento de volumen de eyección. En algunos de los casos, cuando se le toma una radiografía de tórax a la mujer, se puede observar y es normalmente una cardiomegalia fisiológica, y esta se presenta a partir del segundo o del tercer trimestre del embarazo. Poco después de la implantación de la presión arterial y la resistencia vascular periférica empiezan a descender ligeramente, debido al aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras y en particular la prostaciclina o la PG-12. Estas causan resistencia a los vasoconstrictores circulantes y a la angiotensina y noradrenalina. Por lo tanto, la presión arterial diastólica cae el 10% más que la sistólica. En este caso, el promedio de la presión arterial en el primer trimestre suele oscilar 10 milímetros de mercurio más en el patrón sistólico o en el diastólico. Durante el tercer trimestre, las mediciones suelen tener unas variaciones de 12 sistólicas o 12 milímetros de mercurio sistólica o una variante diastólica de 69. Por esto, cualquier medida de presión arterial mayor a 130/80 durante el embarazo es anormal. Después de la semana 28 puede aumentarnos la tensión arterial.
La resistencia vascular periférica disminuye debido a la vasodilatación medianamente manejada o por los procesos químicos, ya que esto ocurre a partir de las 6 semanas de gestación y se debe a lo refractario y a los efectos presores de la angiotensina y a las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, las prostaglandinas, la progesterona y el calcio. Dentro de la función respiratoria, obviamente, la mujer aumenta su consumo de oxígeno, ya que el diafragma se tiende a elevar hasta 4 centímetros. Esto, debido al aumento basal metabólico de la embarazada, existe su mayor envergadura y por lo tanto el oxígeno consumido aumenta los procesos. Esto también viene en cuenta que existe una factorización o una cantidad considerable de dióxido de carbono, y esto hace que aumente su frecuencia respiratoria a aproximadamente un 50%. También la progesterona disminuye el umbral del dióxido de carbono en el centro respiratorio. Por lo tanto, la compresión del diafragma por estructuras intraabdominales reduce la amplitud de sus excursiones, la frecuencia ventilatoria es aumentada y esto es una adaptación por el efecto. También me permito mencionar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona también surgen algunos problemas o algunas modificaciones durante la gestación, ya que ésta se triplica en la concentración de angiotensinógeno con un nivel plasmático de renina 8 veces más alto. Hay que recordar que la renina es el factor determinante más importante en la producción de angiotensina 2. El aumento de la angiotensina 2 en el embarazo es la que nos va a mantener la tensión arterial, ya que la renina se sintetiza en las células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente del glomérulo, que éste actúa como un vasoreceptor. La secreción aumenta cuando hay disminución de la presión de perfusión renal, por lo consecuente, hay dilatación de dicha arteriola. La síntesis concomitante de las prostaglandinas vasodilatadoras dilata más la arteriola aferente. Por lo tanto, existen modificaciones en estados hemodinámicos de una mujer embarazada. Aumenta su volumen sanguíneo, hay cambios de electrocardiografía en las ondas T y segmento ST, hay una baja de presión arterial de 10 a 15 milímetros de mercurio, hay un incremento en la frecuencia cardíaca de 15 latidos por minuto aproximadamente, hay aumento de fosfatasa alcalina a un promedio del 50%, una alcalosis respiratoria y una leucocitosis. A raíz de estos cambios fisiológicos, también esta fisiología nos puede desfavorecer durante la reanimación, ya que la mujer presenta un mayor consumo de oxígeno, edema laringio, aumento de peso, compresión de grandes vasos, aumento de reflujo que puede llevar a una broncoaspiración y bien una dificultad en la expansión torácica adecuada. Cabe mencionar que durante la identificación del paro hay dos procesos críticos, que es la ventilación y la compresión. En la ventilación, como consecuencia de la reducción de la capacidad funcional respiratoria de las mujeres embarazadas y los cambios fisiológicos que hemos estado comentando, el soporte ventilatorio debe ser rápido y enérgico, ya que esto es vital, al existir una gran probabilidad de una broncoaspiración. Siempre debemos de considerar la debilidad del esfínter esofágico o bien del cardias esofágico, así como el estómago lleno. Siempre debemos de proteger la vía aérea de forma urgente y preferiblemente con la intubación orotraqueal y ventilar y oxigenar al 100%. De igual forma, la conceptualización clave de las compresiones cardíacas debemos de tomar en cuenta que esto nos duplica la probabilidad de sobrevida materno-fetal, ya que nos puede aumentar el éxito de la desfibrilación. Como tip, siempre colocar los hombros al nivel de las manos con los codos rectos y fijos en un ángulo de 90 grados a la paciente, teniendo una profundidad o buscando una profundidad de 1.5 a 2 pulgadas. Siempre hay que considerar el uso del banquito o estar por arriba del paciente y el paciente colocarlo en una superficie dura o rígida que nos permita una buena compresión. Siempre recordar que en todo RCP y compresiones que se dan, realizar la maniobra de desplazamiento lateral izquierdo para poder generar una buena perfusión, en este caso con las mujeres. En el caso de la identificación del paro, existen o se están derivando en dos factores, una evaluación y un manejo primario y un secundario. Debido a que, obviamente, como el abordaje nos los presenta, es primero identificar las causas del paro, iniciar el ABCD primario,
hacer las maniobras manuales, mecánicas o traqueales y verificar la ventilación en no más de 10 segundos. Siempre hay que hacer el procedimiento de la preoxigenación o bien ventilar 2 ocasiones. Siempre hay que colocar el decúbito lateral izquierdo al paciente. Siempre hay que no olvidar el desplazamiento del útero hacia la izquierda y tomar en cuenta ya sean las maniobras de compresión cricoides, de la cricoides, o bien las maniobras de Shellick o de Burp, ya que con esto podemos disminuir el riesgo de reflujo y evitamos una broncoaspiración. Siempre hay que verificar el pulso carotidio. En caso de la ausencia, iniciar las maniobras de compresión de forma inmediata, por arriba del esternón o en las tercias medias de este mismo hueso. Las compresiones se siguen manejando 30 por 2 por 5, pero debemos de tomar en cuenta que si tenemos un desfibrilador a la mano, el DEA sobre todas las cosas. Si en dado caso que sea un desfibrilador monofásico, se van a manejar en cantidades de 360 joules, o bien, si es bifásico, en 200 joules. El ABC secundario, o bien la reanimación avanzada, nos define el proceso de intubación, verificar colocación, fijar, oxigenar, ventilar, la administración de medicamentos intravenosos siempre y cuando se tenga un acceso o bien un acceso intraóseo, desfibrilar y tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. En la vía aérea definitiva, la intubación se nos puede presentar con dificultad debido al edema laríngeo o al posicionamiento del paciente. Hay que tener en cuenta también el uso de los dispositivos supraglóticos, ya sea la mascarilla laringea, el combitubo o bien el del sistema FAST. Hay que tomar en cuenta que la ventilación debe de ser adecuada, ya sea con bolsa válvula mascarilla de tipo asincrónico, verificando la vía y teniendo en cuenta dentro de nuestras posibilidades el capnómetro. En el caso de la circulación, hay que mantenernos en las compresiones torácicas por arriba de la mitad external. Hay que identificar ritmos, hay que mantener la desfibrilación y no descartarla. 360 joules después de cada 2 minutos, o bien, si es con un sistema DEA, seguir las indicaciones de este equipo. En el caso de los fármacos, se recomiendan los medicamentos de la adrenalina, 1 miligramo vía intravenosa de 3 a 5 minutos. El uso de la atropina de soporte de 1 miligramo intravenoso de 3 a 5 minutos, llegando a una concentración o a una dosis total de 0.04 miligramos. Dentro de lo posible también nos mencionan el uso de la vasopresina, que son 40 unidades vía intravenosa. Hay que tomar en cuenta que también podemos generar un diagnóstico diferencial de las posibles causas que se nos lleguen a presentar o consecuencia del paro respiratorio. Hay que tomar en cuenta que las dosis elevadas de sulfato de magnesio, el síndrome coronario agudo, la preeclampsia y la eclampsia, la disección aórtica, el embolismo pulmonar o cerebral, el embolismo amniótico, traumas, uso de drogas, accidentes o violencia doméstica pueden ser diagnósticos diferenciales, pero también tenemos en cuenta que las pacientes obstétricas con riesgo pueden generarse arritmias malignas, ya sea la fibrilación ventricular por toxicidad de anestésicos locales, pacientes por diabetes mellitus tipo 1, arteriosclerosis severa, dislipidemia, tabaquismo intenso, síndromes cutelargos, hipertensión arterial sistémica con hipertrofia del ventrículo izquierdo. No debemos olvidar las H's y las T's también dentro de esta integración. Ahora, como conclusión, hay que tomar en cuenta que los cambios fisiopatológicos durante la gestación influyen en el desarrollo del RCP, haciéndola menos eficaz y más difícil. La valoración de la edad gestacional y la viabilidad fetal. Hay que tomar en cuenta la posición materna con el desplazamiento del útero a la izquierda para descomprimir a los grandes vasos abdominales y así recuperar el flujo sanguíneo y el retorno venoso. Hay que utilizar las técnicas adecuadas de desobstrucción de la vía aérea, la intubación orotraqueal temprana y la oxigenación con oxígeno al 100%, frente a la corrección e instauración de la hipoxia y la acidosis de forma más rápida en la embarazada. Después de 4 minutos de RCP sin éxito, hay que considerar una realización de una cesárea perimortem y la extracción fetal al 5º minuto. Esto mejorará el pronóstico vital y neurológico de la madre del feto. Obviamente, lo pueden hacer o lo deben de hacer solamente los médicos certificados o las unidades certificadas. Hay que tomar en cuenta que la aplicación de la desfibrilación precoz
el masaje cardíaco externo e interno y la utilización de fármacos, así como la reposición hidroelectrolítica de forma correcta e inmediata por vía intravenosa o